Me pareció interesante hacer este video relacionado con los organismos civiles, organismos de la sociedad civil, los supuestamente organismos civiles autónomos que se crearon en los sexenios neoliberales, en la época de Fox, en la época de Salinas, de hecho. Instrumentos válidos de la sociedad civil, serán instrumentos válidos de la democracia, como los neoliberales lo dicen, y estará el presidente Andrés Manuel mal, como dicen ellos, al criticarlos. Pues vamos a hacer un análisis sobre este tema. La verdad es que responden a intereses tecnocráticos, es decir, hubo esa corriente que le hizo creer a la sociedad que dándole funciones estatales a las estatales, las que hacía el gobierno, a organismos o entes técnicos independientes, civiles, pues que esto era una buena forma de ciudadanizar el poder. Suena bien, ¿no? Teóricamente suena interesante, sobre todo pensando en la historia de muchos organismos gubernamentales en la época del PRI, digamos, de los años 80, en donde había muchísima corrupción. Y esa era la cantaleta y esa era la justificación de los neoliberales para darle funciones a la sociedad civil en materia de muchas actividades que técnicamente se las quitaban a el gobierno para hacerlos ellos como organismos autónomos. Pero la verdad es que esto no es así, ¿eh? Esto no es cierto, porque son órganos totalmente dependientes de los entes políticos en turno, son también dependientes de los congresos, de las cámaras y del poder ejecutivo en turno, o al menos así lo han sido hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y claro, también de los partidos políticos, que en este caso neoliberales tenían el control y el poder sobre ellos. Entonces, pues no son autónomos, ¿no? En realidad nunca han sido autónomos. Por ejemplo, para la elección de los integrantes de los organismos civiles autónomos, las convocatorias suelen estar arregladas y no siempre se escogen a los perfiles más preparados. De hecho, se usaban y se han usado para darle trabajo y sueldos suntuosos, muy suntuosos, a amigos y familiares de los políticos. El plan de los tecnócratas neoliberales para este tipo de cosas era, fíjense, interesante, ¿eh? Si alguna vez perdemos el poder, este va a ser un contrapoder, va a ser un contrapeso. Y pues sí, lo lograron. Pues tan lo lograron que por medio de estos organismos civiles asociados han estado poniendo freno, poniendo límites, poniendo baches a la cuarta transformación y han alentado muchos de los procesos de transformación de este gobierno, de esta cuarta transformación. Pues sí, sí lo han logrado, sí lo han estado haciendo y han dificultado la realización de muchas cosas de la cuarta transformación, aunque otras no, pero han estado boicoteando por medio de esto. Entonces fue un buen plan de ellos, claro, para beneficiarlos ellos. Son gente muy lista, son maquiavélicos, no son tontos, nunca fueron tontos los neoliberales. Ellos visualizaron a 10 o a 20 años las cosas. Sus reformas constitucionales las planearon empezando desde los años 90 y a finales de la década pasada es donde este modelito neoliberal precisamente se consolidó. Y por ejemplo, entre los funcionarios que perciben más que el presidente Andrés Manuel, podemos mencionar a los consejeros de la Judicatura Federal que ganan 286,600 pesos. Por ejemplo, Reyes Rodríguez Mondragón, amiguito de Gil Suárez, de Calderón, que lo pusieron ahí, es el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, gana 286,500 pesos mensuales. Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, gana 248,500 pesos. Lorenzo Córdoba, ya sabemos, Lencho, presidente del Instituto Nacional Electoral, gana 204,500 pesos. Neri Pérez Trujillo, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, 206,500 pesos. Javier Juárez Mojica, que es el comisionado presidente por ahora interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, 197,700 pesos. Blanca Lilia Ibarra, titular del Instituto Nacional de la Transparencia,
y de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, 151,300 pesos. Y Alejandro Gersmanero, fíjense también, Fiscal General de la República, 146,600 pesos. Bueno, organismos autónomos, todos estos, y estos son muy buenos ejemplos de cómo ganan mucho más que el presidente, y ellos son solo los titulares, porque hay otros que están por debajo de ellos que también ganan más o bastante, y como el presidente o más que el presidente. Sí, sus funciones ya las realizan otras dependencias, lo que implica obviamente duplicidad o multiplicidad de funciones. Por ejemplo, en el 2021 el INE ejerció un presupuesto de 135 millones de pesos para fomentar la transparencia. Y la transparencia es una atribución propia, como lo dije hace rato, del INAI. El INAI a eso se dedica. También los órganos electorales de las entidades federativas y sus tribunales electorales pues hacen la misma función del INE y no se justifica, por supuesto, su existencia. El INE también dispone de recursos para investigación, pero la investigación la realizan universidades y también la realiza, por cierto, el CONACYT, o es el encargado de guiar y orientar la investigación en el país. Hay otros institutos, y ya los mencionábamos antes, que no dan ningún resultado realmente, no sirven para absolutamente nada para lo que fueron creados, a la sociedad no les sirven. La de competencia, pues no sirve porque ¿a poco hay mejor competencia económica? No, y así me puedo seguir. Y tampoco dan cuenta sobre los gigantescos recursos que manejan, lo hacen de manera discrecional. De ahí la exigencia de la sociedad moderna, de la sociedad de la cuarta transformación y del presidente, de que estos organismos desaparezcan. Y he aquí, les he demostrado la gran justificación de esta solicitud de que estos organismos, ¿por qué se crearon? Para beneficiar a quién se crearon y por qué no sirven para nada. En realidad a la sociedad no le funciona. Bueno, denle like a este video si les gustó. Suscríbanse también y una vez que lo hayan hecho, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos y nos vemos en el próximo video. Compartan. Bye.